Hola chicos, esta vez vamos a hacer una serie de videos referente a lógica matemática a petición de algunos de nuestros suscriptores. Es importante saber que en la lógica matemática se analizan proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición se dice que es una afirmación que solo tiene dos valores de verdad, o es verdadera o es falsa. ¿Sí? Pero también hay ciertos enunciados que no son proposiciones. Por ejemplo, ¿qué no son proposiciones? Una orden, una pregunta. Se dice que las oraciones imperativas, interrogativas, exclamativas no son proposiciones. Como por ejemplo, ¿cómo te llamas? Pásame el libro, hay. Todas esas expresiones, ¿no es cierto?, que son ciertos enunciados, no se consideran como proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Es lo primero que tienen que tener claro. Y dentro de la lógica matemática, lo primero que se empieza estudiando es la negación. La negación, ¿cuál es el símbolo de la negación? O es esta curvita, o es esta especie de un número 7 acostado. ¿Y qué significa? Significa no, lo contrario a lo que diga la proposición. Es decir, como regla fundamental tenemos que la negación es lo contrario a lo que diga la proposición. Ejemplo, si yo tengo una proposición P y digo que Juan juega pelota, yo escribo el símbolo y significaría no P, que es que Juan no juega pelota. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la negación es lo contrario a lo que diga la proposición. Y acá en la tabla de verdad, si tengo la proposición P, cuando yo voy a negar, simplemente niego y digo que no P. Y si acá tengo, ¿no es cierto?, la proposición que ya está negada, que me dice no P, lo contrario de no P sería P. Y así como se llenan las tablas de verdad de la negación. Paso siguiente, vamos a ver lo que es la conjunción en lógica matemática. Con la conjunción. Después de haber estudiado la negación, vamos con la conjunción. ¿Qué es la conjunción? El símbolo de la conjunción es una especie de V invertida con un techito y significa y. Es un conector lógico que sirve para unir dos proposiciones. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si yo tengo una proposición P, que esta vez dice Juan juega pelota, y tengo una proposición Q, que dice que Juan estudia, cuando unimos esas dos proposiciones se va a leer P y Q, y se unen los dos enunciados a través del conector de la conjunción que es I. Y sería Juan juega pelota y estudia. De esa manera unimos dos razonamientos verbales, ¿no es cierto?, con el conector de la conjunción que es I. Y aquí viene la regla fundamental que ustedes tienen que dominar. ¿Qué dice la conjunción? La conjunción dice que es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, será falsa. Más adelante la voy a escribir aquí como enunciado para que ustedes paren el video y escriban la regla. Repito la regla. La conjunción es verdadera si las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, será falsa. Voy a escribir aquí la tabla de verdad o cómo se llena la tabla de verdad de la conjunción. Escribimos la primera proposición P. Escribimos la segunda proposición que sería Q. Y unimos o enlazamos por el conector y se leería P y Q. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, como tenemos dos proposiciones, hay una formulita que nos ayuda a diseñar la tabla de verdad. ¿Y cuál es? Es esta, que dice que 2 elevado a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones que tenemos en el ejercicio que nos den. En este caso tenemos 2, es decir, nuestra fórmula quedaría 2 elevado al cuadrado, que sería 4. Es decir, necesito 4 valores de verdad. ¿Cómo se ubican esos valores en la tabla? Pues sencillo. 2 verdaderos en la línea de P y 2 falsos. Existen profesores que no usan el 1 como verdadero y el 0 como falso, sino que la V como verdadero y la F como falso, y está bien. Pero normalmente se usa actualmente el 1 y el 0 como verdadero o falso, sabiendo que viene a partir del código binario, ¿no es cierto?, que se usa mucho en informática. Y en la Q dividimos en cambio 2. Para 2 sería 1 y empezamos un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Y así es como se llena la tabla de verdad. Repito, 2 elevado a la n. ¿Quién es n? El número de proposiciones que nos da el ejercicio. En este caso P y Q son 2. Entonces 2 al cuadrado nos da 4. Con ese 4 lo dividimos para 2, sería 2. Es decir, empezamos con 2 verdaderos, 2 falsos. Ahora este 2 lo dividimos de nuevo para 2, sería 1. Entonces un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. ¿Qué pasaría si aquí tuviésemos 3 proposiciones? Pues sería 2 al cubo, que sería 8. Y sí, en el siguiente video vamos a hacer uno de práctica. Ahora, ¿qué dice la regla? Lo que la acabé de dictar hace un momento. La conjunción es verdadera solo cuando las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, será falso. ¿Dónde ocurre eso? Aquí. Verdadero, verdadero, da como resultado verdadero. En el caso contrario será falso. ¿Sí? Y así de sencillo es la proposición. Nos vemos en otro video con más práctica.
Vamos con la práctica de lo que hemos visto hasta ahora, que es la negación dentro de lógica matemática y la conjunción. Recuerden que la negación es lo contrario a lo que diga la proposición y la conjunción, según la regla en que se vio en el video anterior, dice que es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, será falsa. Hay algo que se debe considerar cuando se hacen ejercicios de lógica matemática, cuando nos dan de forma, ¿no es cierto?, formal. Se debe tener en claro las jerarquías de las operaciones lógicas. Primero se va a resolver las negaciones y luego conjunciones y más adelante disyunción inclusiva, exclusiva, condicional y doble condicional, conforme le vaya explicando yo los demás videos. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es la tabla, llenar la tabla, como ya se vio en el video anterior, igual les voy a volver a explicar por medio de la fórmula, y empezamos a resolver. Es decir, primero se hacen las negaciones de existir y luego la conjunción, es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos con la tabla. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Es lo primero que tienen que analizar. P y Q serían 2. Es decir, según nuestra formulita, 2 elevado a n sería 2 elevado al cuadrado, que me da como resultado 4. Antes de eso tengo que ubicar las proposiciones. Aquí está P en el orden que aparecen. Generalmente es en orden alfabético. Entonces P, y ahí tengo Q. 2 elevado al cuadrado es 4, dividido para 2. Recuerden que eso ya se aplicó en el video anterior, sería 2. Es decir, empezamos con 2 verdaderas y 2 falsas. 2 verdaderos por el número 1 y falsa el 0. Este 2 que nos da como resultado dividido para 2 y es 1, es decir, 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso. Y empezamos a hacer lo que nos indique el ejercicio. En este caso nos pide no P. Entonces, lo primero que voy a hacer es poner no P. Y fijarme en qué columna está la P. La P está aquí y lo que empiezo es a negar. Es decir, si aquí es verdadero, esto va a ser falso. Si el que sigue siendo verdadero, seguirá siendo falso. Estoy en esta fila de esta columna, ¿no es cierto? Donde está la P, esto es falso, entonces se convierte en verdadero. Esto es falso, se convierte en verdadero. ¿Y qué tengo aquí? Ya tengo negada la proposición P. Hacemos lo mismo con Q y escribimos no Q. Y esta vez ya borro este visto porque me quedo con la columna de Q. Y empiezo a negar Q. Si esto es verdadero, esto es falso. Si esto es falso, acá es verdadero. Si esto es verdadero, acá es falso. Si esto es falso, aquí es verdadero. Y como ya tengo la negación de P y de Q, ahora hago la conjunción y digo que no P y no Q. Y empiezo a trabajar. ¿Con qué columna? Con la columna de P negada y la Q negada. ¿Dónde está eso? Aquí. ¿Y qué regla aplico? La regla de la conjunción. ¿Y qué dice la conjunción? Que es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario, será falsa. ¿Pero de quiénes? De las columnas de la P y Q que están negadas. Es decir, ¿dónde las dos son verdaderas? Acá. Entonces este resultado es verdadero por la regla que les dicté en el video anterior y hace un momento. El resto, caso contrario, será falsa. ¿Sí? Y de esa manera se llenó la tabla de verdad en base a este ejercicio. Vamos con el ejercicio 2. ¿Qué nos dice? Que tenemos que negar. ¿Qué tenemos que negar? La conjunción P y Q. Este segundo ejercicio es diferente al primero. ¿Por qué? Porque acá tenemos que hacer lo que está dentro del paréntesis primero, que sería la conjunción de P, y luego la negamos. ¿Qué hacemos primero? Lo de hace rato. Ponemos aquí P. Ponemos Q, ya sabemos que son dos proposiciones, entonces sería 4, 2 verdaderas, 2 falsas, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso. Y escribo primero lo que está dentro del paréntesis, es decir, se empieza a resolver de adentro hacia afuera. Y escribo que P y Q es la conjunción y solo busco la regla. Esta vez no hizo falta negar, es decir, a diferencia del primero que me pedía negar, acá no, acá me pide negar luego de haber hecho la conjunción, es lo que voy a hacer. Primero la conjunción. La regla de la conjunción dice que es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Caso contrario es falsa. Esa regla ustedes tienen que sabérsela de memoria, si no esto se les va a complicar. ¿Dónde ocurre eso? Pues aquí, en la primera fila. Las dos son verdaderas, el resultado es verdadero. Caso contrario es falso. ¿Sí? Pero ahí no termina el ejercicio, porque el ejercicio me dice que tengo que negar esa conjunción. Entonces, paso final, pongo no, P y Q y empiezo a negar. ¿Dónde? No en las proposiciones individuales, acá, donde acabé de hallar la conjunción. Y entonces, si este es verdadero, este va a ser falso. Recuerde que la negación es lo contrario a lo que diga la proposición. Estos tres son falsos, entonces será verdadero.
Y así hemos terminado, ¿no es cierto?, los dos ejercicios como práctica de la lógica matemática en base a negación y tablas de verdad de la conjunción. Seguimos posteriormente con disyunción inclusiva y exclusiva.